bienvenido Enrique, aunque esta es tu casa, porque son muchos años que estás en el Así colegio. lo siento del año 1991. Bueno, Porque me acuerdo, porque fue el año que nació mi hijo mayor, que yo ya estaba acá dando los primeros cursos para los aspirantes a mortillero. No hagamos cuenta, pero son unos cuantos. ya hicimos la cuenta, pero bueno, es cierto, porque históricamente, bueno, la profesión nuestra fue cambiando y desde unos testigos que se necesitaban en una época, después empezaron los cursos y ahí ya arrancaste vos. Sí, con la presidencia de Juan Carlos Torlachi, me acuerdo. Y un joven secretario, que era Jorge, el negrito, Correa Andrade. Bueno, hay gente que ha dado mucho para el colegio. Muchísimo, sí. Y en estos 150 años de la ciudad, bueno, convocamos a los que fueron acompañando, nosotros acompañamos una parte de eso desde el colegio, pero bueno, profesionales que han acompañado durante muchos años, y en el caso tuyo, de la escribanía tuya, del familiar, bueno, contando un poquito la experiencia de los 150 años. Habrá montones de anécdotas, pero bueno, un poco hemos marcado a todos los profesionales el crecimiento y acompañar el crecimiento de la ciudad. Sí, es en Mar del Plata, siempre me lo decía mi papá, que se radicó acá en Mar del Plata en 1959, 60 más o menos. Se recibió en La Plata y se vino a radicar acá con registro notarial en 1959. Entonces papá agarró la época de oro, diríamos, de lo horizontal en Mar del Plata. Sí, la época del 60 al 70, del 70 al 80, donde se desarrolló la construcción en Mar del Plata desde lo privado, ¿no? Porque eso por ahí ahora estamos que el Estado tiene que poner, bueno, ya sabemos cómo termina todo esto, cuando el Estado se quiere meter en el desarrollo inmobiliario, me parece que no va por ese camino. Y esta ciudad se hizo con la inversión privada. Con la inversión privada, mucho con lo sindical, pero con los grandes desarrolladores, como se dice hoy, desarrolladores inmobiliarios, que en esa época era. Mar del Plata generó unos parámetros de construcción, unos índices de construcción entre cantidad de población, metros cuadrados edificados y rapidez, que fue el número 1 del mundo. Es decir, habría que tener las estadísticas más a mano, pero entre el 60 y el 70, el 70-80, fue la ciudad que más creció en metros cuadrados edificados en el mundo. Sí, como bien decís vos, no solamente en los grandes edificios, que fue la época de oro, del boom en construcción, sino en todas las casas, en todos los barrios, como fue que fueron creciendo los barrios. Había constructores individuales, hoy son desarrolladores de edificios, pero en ese momento eran constructores, gente que venía de afuera, fundamentalmente de Italia, y empezaron a construir, ni hablar, sí, legendario Mar del Plata, que han ido haciendo las casas. O sea, iba en paralelo, ¿no? La construcción chica con los claro, el constructor, típicamente el italiano o el español, que hacía las casas, y vos viste que vas por ahí barrios y decís, esta casa es igual a aquella que está a una cuadra, y el tipo iba haciendo casas todas igualitas. Pero bueno, yo lo viví con mi papá como escribano. Él se incorporó ya en una escribanía muy tradicional, que en esa época, en el año 59, era la escribanía Galotti. Después se independizó años después, y captando o siendo escribano de algunas de las empresas más importantes, que en esa época era, por ejemplo, Fiorentini, Domingo Fiorentini, que fue, diríamos, uno, junto con, que yo calculo, Nicolás D'Aseo, los grandes constructores de esa década. Yo me acuerdo de chico entrar, como hacíamos todos los chicos, a la oficina de mi papá en la escribanía sin pedir permiso, sin golpear la puerta. Después se venía el reto y verlo, lo recuerdo, Domingo Fiorentini como un hombre alto, medio trajeado así, aunque era un tipo que había empezado de albañil, ¿no? Domingo era un ejemplo del progreso, ¿no? como laburante. Terminó siendo Cabo Corrientes en el año 1973. Y esos edificios que se vendían a veces en un día, en un fin de semana, claro, o en un día. Y te decía eso,
entrar al despacho de mi papá, que tenía una oficina donde se firmaban las escrituras, y ver toda una mesa llena de plata así, que seguramente eran pesos de esa época, ¿no? Claro. Claro, se movían y bueno, y papá se iba con el oficial primero que tenía en la escribanía de esa época y con algún vendedor de Fiorentini, se iban, por ejemplo, a Buenos Aires, a los clubes. Tenían gente conocida en el Club Independiente, por ejemplo, el Club Racing. Y se iban un viernes, se quedaron a dormir en Buenos Aires, y un sábado a la mañana se traían 30, 40 boletos de compraventa firmados, a pagar en cuotas. Claro. Era otro país mucho más simple y la gente pagaba, no lo hacemos ahora, ni fue medio excepcional, pero en esa época la gente pagaba los departamentos en la oficina, en la escribanía. Claro. Parte de algunos edificios la gente venía a pagar los documentos a la oficina. De hecho, todavía tengo algunos muebles que se utilizaban para guardar los pagarés. Pero la primera época fue muy importante. Daceo, las grandes obras, bueno, por ejemplo, Daceo hizo los hoteles de Chapalmalal. Recuerdo haber visto los planos, aparte de los planos de Daceo. Daceo tenía ahí en Rawson las oficinas y tenía un sótano para guardar planos nada más. Planos y en tubos así, y claro, los planos de eso necesitabas un departamento de un ambiente para guardar los planos. Y bueno, eso forma parte de la historia de Mar del Plata, de los viejos planos de los loteos, que también, como vos decís, se vendían en un día en el colectivo y se vendían 40 o 50, se vendía el loteo completo en el mismo día. Por ejemplo, papá atendía, y yo terminé atendiendo hasta el año 2000 al Franco, que era la constructora de Sierra de los Padres. En 1950 desarrolló Sierra de los Padres. Hizo una sociedad que llamaba al Franco por la sigla de los socios, y en 1950 pensó un barrio que sería como un barrio privado hoy, si bien no es privado porque no tiene un perimetral, pero esa gente desarrolló un barrio en 1950. La visión que había en ese momento, porque uno ve los planos viejos de Mar del Plata, la fotografía, la imaginación, las familias en un plano que iban a vivir en un lugar, o sea, historia que uno dice, esto hoy es fácil hacerlo, pero la fotografía que se usaba en ese momento para la venta, y vendían los loteos y vendían los barrios, bien te decís vos, es como un antecedente del barrio privado, de lo primero que hemos tenido en Mar del Plata. Sí, y yo, viste que a veces dice todo tiempo pasado fue mejor, pero pues yo empecé a trabajar con mi papá en la escribanía cuando yo tenía 22 años, ahora tengo 59. Y nosotros para hacer una escritura pedíamos 4 cosas, y ahora tenemos 20 cosas. Y antes hacíamos 3.000 escrituras por año, ahora hacemos 1.000, si hacemos. Ahora. Y las escrituras había que hacerlas a máquina y no había que equivocarse. Hoy estamos con una computadora, o sea, se trabajaba mucho. Yo atiendo a alguna empresa constructora y hago un edificio de 20 unidades y estoy trabajando 3 meses para sacar 20 escrituras. Y pensar que antes se hacían edificios de 300 unidades, 200 unidades, 100 unidades, y era todo más simple, pero bueno. Lamentablemente hemos complejizado la actividad inmobiliaria. Bueno, aparte se hacía un boleto en ese momento, y en el boleto a veces hasta no se pedían certificados tampoco, porque la gente estaba limpia, estaba sin problema, que no hay inhibición, domina, tenemos que pedirlo permanentemente. Era más simple todo, fluía, y ahora hemos dejado que ahora no fluye la actividad inmobiliaria. Nosotros, ustedes los martilleros, nosotros tenemos que estar empujando los papeles, desbrozando burocracia para lograr hacer un boleto, una escritura. Una operación que era simple, hoy lleva una complejidad enorme porque saltan situaciones por todos lados. Y otra cosa que le dio gran impulso a la ciudad fue el sindicalismo, el desarrollo de la hotelería y los complejos de viviendas sindicales, con todas las cuestiones que uno puede debatir ideológicamente, políticamente, que no es el caso de esta charla, pero los sindicatos desarrollaron una hotelería y un desarrollo en propiedad horizontal importantísimo. La ciudad, todos los hoteles, todos los grandes sindicatos y los medianos y los chicos tienen una representación en construcción en Mar del Plata, del sindicato más poderoso al sindicato más chico. Y eso, bueno, ha contribuido a la ciudad
y ha contribuido, bueno, ya desde el punto de vista social y gremial, pero la ciudad ha tenido un reflejo positivo en el desarrollo inmobiliario a raíz del sindicalismo, con la función turística del sindicalismo. Pero la escribanía Galotti que vos decías debe haber sido una de las primeras escribanías, ¿no? De Mar del Plata. Entre las primeras. Sí, es decir, años 50 y pico, 60, Juan Carlos Galotti, que inclusive ha sido intendente de la ciudad, Mauri Lev, Bernasconi, Crego, bueno, Crego un poquito posterior, porque Rubén Crego, padre, era contemporáneo de mi papá, pero yo creo recordarse en esa época, por lo que me contaba mi papá, sí, Bernasconi, Mauri Lev, Galotti, eran las... Y estamos ya, en el caso tuyo, que sos segunda generación, ya tenemos la tercera, ¿no? Sí. Y bueno, esas escribanías, algunas han seguido, otras no han continuado, pero bueno, siempre el servicio notarial de la ciudad es de primera, ¿no? No solo tratamos de estar en un buen servicio, pero hay grandes escribanías. Y bueno, ha cambiado. Yo no sé si para mejor o para peor, ahora hay grandes desarrolladoras inmobiliarias en la ciudad, grandes desarrolladores y grandes constructores, empresas que construyen y empresas que desarrollan. Se ha segmentado, ¿no? Es decir, el que construye, si hay alguien que desarrolla una idea, dice, bueno, en este lote vamos a hacer oficina y en ese vamos a hacer de piso de categoría. Yo digo, frotan la lámpara y desarrollan un buen producto inmobiliario. Después viene alguien que lo hace, que lo construye. Y después alguien que le da el desarrollo comercial. Y ahí entran ustedes, los martilleros, con esa habilidad de marketing y comercial. Es decir, bueno, este producto que uno lo hizo, uno lo pensó, uno lo hizo, yo lo voy a comercializar. Entonces se ha armado un buen equipo de trabajo en la ciudad, entre los muy buenos desarrolladores que hay ahora, los muy buenos constructores y las grandes y las importantes y las medianas y las chicas, todos los martilleros que contribuyen a la comercialización de eso. Y hoy, 150 años después, uno ve fotografías de aquella época, de lo que era la ciudad hace 150 años, y la mira hoy, y hoy también hay un cambio a futuro, como decís vos, con los desarrollos muy grandes, muchas obras, mucha construcción, o sea que el camino al crecimiento de la ciudad no va a parar, sigue creo que en años de mucho, independientemente de la situación económica, política, no importa, Mar del Plata tiene un camino siempre diferente y siempre positivo, y hay una cantidad de obras muy grande. Y los cambios, viste, que ahora es la costa. Antes en la costa había casonas abandonadas todo el invierno, nadie quería un departamento sobre la costa, y ahora, bueno, la tecnología y la mejora en la calidad de la construcción ha hecho que uno pueda vivir viendo una sudestada con kilómetros, con 60, 70, 80 kilómetros de viento y no sentir nada. Antes era imposible, porque los vidrios eran finitos, los postigones eran de madera, los barrios del sur, los barrios del norte, la parte, bueno, que ha crecido tanto, Chapalmalal. Los marplatenses que no queríamos ir a la costa, porque bueno, la costa es muy fría, mucho viento, y salitre, y hoy, bien decís vos, hoy se desarrolla sobre la costa y el marplatense está viviendo frente al mar. Chapalmalal, los barrios privados, bueno, traído de factores, por ejemplo, como la inseguridad, ¿no? O sea, los barrios privados han venido a mitigar el tema de la inseguridad. Y bueno, ahí grandes desarrolladores, grandes creadores inmobiliarios, y los barrios que han sido precursores, ¿no? De hace ya 20 años en el sur, y siguen generando nuevos barrios, con una financiación propia, el desarrollador financia. Hoy no tenés financiación bancaria para el acceso al inmueble, entonces bueno, el desarrollador te financia, trata de con moneda dura extranjera o con actualizaciones con la Cámara de Construcción. Entonces eso generó todo un crecimiento de la parte sur, un poquito menos de la parte norte, pero ya sobre Santa Clara, ahí sí, sobre Santa Clara están creciendo barrios muy importantes. Pero ahí tiene que dar una mano el Estado, ¿viste? Pero lamentablemente... Pero bueno, el desarrollo del privado, como bien decía, es lo que ha marcado todo el camino de estos años. Esta ciudad se ha hecho con el trabajo privado, no con el trabajo del Estado.
y ustedes como escribanos han acompañado, como nosotros decimos, acompañamos en los viejos loteos el crecimiento de la ciudad, ustedes han acompañado en el orden, y la verdad que Mar del Plata en ese sentido es un lujo. La verdad que el acompañamiento de los escribanos, Sí. el orden, la prolijidad, la continuidad familiar en las escribanías. Sí, la sí, verdad que ha el sido muy servicio, importante. notarial ha acompañado y ha dado seguridad jurídica a esto. Como siempre, si vos vayas a su inmobiliaria de confianza, a un martillero colegiado y vaya a una escribanía de confianza. Eso, la Y gente... si bien es una actividad importante y clara como la de ustedes, es importante en provincia de Buenos Aires, porque provincia de Buenos Aires tiene una reglamentación particular, como la tenemos nosotros, pero Mar del Plata siempre ha marcado un ejemplo en todo esto, y la verdad que ha sido muy bueno para el crecimiento y el orden de la ciudad. Sí, Eso también es muy lo que yo importante. hay que tener una mirada un poquito ahora atenta es al tema de a no perder en la actividad inmobiliaria el trato con con el martillero colegiado. Estamos en presencia del avance malo para la actividad inmobiliaria de las franquicias inmobiliarias, que se quita el trato personal. Si yo voy, o toda tu vida, la vida han ido a tus clientes a verte a vos, a tu papá o a tu hermano, pues son Rossi, o son Cherú, o son lo que fuere, y no decir, no, traté con X, que es un sello de goma de una franquicia internacional. No trataste con nadie, no tenés una persona validada, verificada, controlada por una autoridad como el Colegio de Martilleros. Entonces hay que estar atento a tratar con una persona habilitada para el ejercicio profesional. Es importante ese trato personal. Sí. Con ustedes, cuando nos contactamos con los escribanos, es importante ese contacto personal con el escribano. Decirle, mire, vaya tranquilo, vaya confiado, va a ser bien atendido. Bueno, son Sí. profesiones que manejamos volúmenes, situaciones, vivienda, como digo yo, que hay gente que te pasa en la escribanía, como nos pasa a nosotros en las inmobiliarias, que es la única vez en su vida que hizo una operación inmobiliaria. Sí, la y gente durante va- años se acuerda y dice, me hizo el escribano Sí, sí, sí. hace 40 años la escritura de mi única casa. Sí, sí, sí. La Son gente muy de la importantes. escribanía va pocas veces en la vida. Pero a veces cuando se hace algún barrio o algún desarrollo inmobiliario grande, la gente pregunta, ¿quién es el martillero y quién es el escribano? Exacto. No, el martillero es una franquicia inmobiliaria de Estados Unidos. No es nadie, no hay nadie atrás. Sí, es muy importante como todo que te diga, esto. no, el escribano es una inteligencia artificial. No, yo quiero un escribano de carne y hueso controlado por el colegio de escribanos. No una inteligencia artificial, porque yo te hago una escritura con inteligencia artificial. Pero el análisis jurídico, la evaluación de los títulos, de los antecedentes, la ponderación de la capacidad, la idoneidad de la persona contratante, el estudio de todos los antecedentes y títulos, lo hace el escribano de carne y hueso, que para eso fuimos a una universidad y hemos estudiado toda la vida. Entonces, Ese estudio de título es muy importante para ver la procedencia del Sí. libro, porque a veces puede haber algunas cosas en el camino que no estén bien. También es importante resaltar esto, ¿no?, de la jurisdicción que ustedes tienen como escribano. sí, Cuidar mucho eso. el estudio de título es un instrumento obligatorio a partir de la reforma del año 2015, bueno, eso viene con una cuestión doctrinaria de muchos años, de que es el estudio de título, y bueno, se plasmó en la unificación civil y comercial la obligatoriedad para que el título sea perfecto, que el escribano tiene que hacer un estudio de títulos. Es decir, estudiar los antecedentes de la persona que vende, cómo le hubo ese inmueble, y el anterior. Bueno, persona humana, escribano, colegiado, controlado, igual que el martillero. ¿Qué te ofrece el martillero? ¿Por qué publica en una red social? ¿Por qué publica en un cartel? Él es la única persona habilitada a publicar, a ofrecer, a tomar una reserva. Como decimos nosotros, somos profesionales y la profesión no se puede franquiciar, ni la nuestra, ni la del abogado, por más que haya inteligencia artificial, ni la de ustedes como escribanos. Sí, Así que sí. bueno, es importante eso, y importante el trabajo que hemos hecho todos, creo, en estos 150 años para el crecimiento Sí, y el sí. acompañamiento de la ciudad. Una ciudad totalmente diferente a lo que era en sus orígenes,
Pero bueno, creo que todos los profesionales la hemos acompañado, Sí. todos los profesionales que nos cruzamos en las distintas instituciones, que nos vemos en la calle, que nos podemos saludar y que tenemos todos una historia, algunos más, otros menos, pero bueno, en el caso tuyo, no solamente la historia tuya, sino la familiar, la de tu padre y de la trayectoria. Y estas historias que vos contás es, bueno, cuando caminabas en la escribanía antes de ser escribano, y a uno Sí, le sí, queda, sí, sí. son cosas que a uno le queda Sí, y grabado. recuerdo de ir a la oficina o estaban en casa, venían a comer asado con mi papá, martilleros, para mí eran unos próceres, ¿viste? Venían el doctor fulano de tal, el escribano tal, amigo de mi papá, y venía el martillero tal, era un prócer para mí, yo los veía, y bueno, Para nosotros la figura de escribano también, marcaba una presencia importante, Sí, y la sí, sigue marcando sí, porque sí, un poco seguimos. da fe de todo lo que hace. sí, La sí, fe es lo pública que es tenemos que importante. estar, Sí. es lo que yo le transmito a la gente que se lo puedo transmitir. Tenés que estar y poner la cara con la gente, y atender a la gente y evacuar la consulta en forma personal, nada de red social, ni Instagram, ni Facebook. Es decir, el escribano tiene que estar sentadito y atender la consulta y evacuar. La gente quiere volcarse, pero el desarrollo de la ciudad en la actividad inmobiliaria, los actores de ellos fueron los martilleros, los constructores y los escribanos. Exacto. Y bueno, acá estamos, en la casa que nació, porque bueno, eso el centro de martillero cuando empezó Y hace muchos años, hace antes, 80 años aproximadamente, el 70. colegio hace 62, pero el centro ya ya hace el año funcionaba. 40, claro. Sí, Así que hay una larga historia de todo. Bueno, y nosotros somos parte de esa historia en el colegio, vos hace muchos Sí, años, sí, sí. yo también, así que bueno, y esta sabés que es tu casa y lo vas a Así seguir lo siento siendo. siempre, sí. Y tenemos el acompañamiento permanente tuyo para que los colegas se sientan bien asesorados. Seguro. Así que bueno, te agradecemos y Gracias. seguimos viendo. Gracias. Un gusto participar.